Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro bondadoso Padre eterno abrir las ventanas celestiales para derramar, cual refrescante lluvia en el árido desierto, sus más ricas bendiciones sobre cada uno de nosotros. Reciban nuestra sincera gratitud por la gentileza de su grata sintonía a fin de compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora palabras de sabiduría. Hechos 11, 13, 14. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. El contenido del versículo de hoy es parte de lo que había sucedido o que Dios había hecho para que se escenificara el gran acontecimiento que se narra en el capítulo 10 por pluma del evangelista, médico e historiador Lucas, el gran acontecimiento de la conversión del primer gentil y que el evangelio entrara y llegara a los gentiles. Ningún ser humano puede perdonar pecados, ni es portador de la salvación del alma, pero cualquier ser humano, por pecador que sea, puede ser limpiado por la sangre de Cristo, sellado con el don del Espíritu Santo y hecho portador del mensaje de salvación. Esto pasó con Pedro, con Cornelio y con toda la gente que estaban en su casa el día de su conversión. Porque Dios no hace acepción de personas y todo el que le busca de todo corazón le halla. Ahora bien, en la continuidad de la defensa y explicación de Pedro a los demás apóstoles y en especial a los judaizantes y defensores de la circuncisión en la iglesia de Jerusalén, les compartimos las opiniones de algunas autoridades bíblicas hoy con el tema Pedro defiende su comunión con Cornelio y demás gentiles, parte 2. Las noticias de la conducta revolucionaria de Pedro al entrar y comer en la casa de los gentiles llegaron a Jerusalén aún antes que Pedro mismo. Nos comenta don Rubén Vera, escritor de la revista cristiana Meditaciones, en su devocional diario. Y nos dice este autor: los de la circuncisión, en este caso, los que consideraban la ley como esencial, que más tarde llegaron a ser los enemigos de Pablo, persiguiéndole hasta el fin, le piden explicación, no por haber predicado a los gentiles, sino por haber tenido comunión con ellos. Los hermanos son todavía celosos guardadores de la ley ceremonial y su rígida disciplina no permite innovaciones. Aunque el que rompió los moldes es un apóstol y no cualquier apóstol, se trata del liderazgo y autoridad de Pedro. Ellos no le importa esto para cuestionarle cuando llega
a donde ellos estaban. Al responder Pedro, demuestra que de veras es un apóstol de Jesucristo. Comenzó a contarles por orden lo sucedido. Su respuesta es respetuosa porque no avasalla a los hermanos, es humilde. Les declara abiertamente que no fue él que se le ocurrió abrir la puerta a los gentiles, sino que Dios mismo le ordenó hacerlo. Pedro era prudente. Se había hecho acompañar a Cesarea por 6 hermanos, todos judíos, que ahora resultaban testigos de inapreciable valor, pues si hubiera ido solo, tal vez sus inquisidores podrían suponer que habrían interpretado mal algunas cosas, pero con tantos testigos era diferente. El verso 17 es de capital importancia en este asunto. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Oyendo esto, la iglesia dejó de criticar y comenzó a alabar a Dios. Es algo válido para todas las épocas. No debemos hacer distinciones de ninguna clase en cuanto al Evangelio al presentarlo a los humanos. Tenemos una clase de carta magna de la libertad de los gentiles. Las puertas del Evangelio son abiertas de par en par a todo ser humano. Fue algo necesario debido al nacionalismo de los primeros creyentes y por medio de ellos Dios cambió la actitud de toda la iglesia. Lo que se enfatiza es la fe y no un rito. La fe en Cristo califica para el don del Espíritu Santo. Pedro nos hace notar 4 cosas por las cuales vemos la mano de Dios. La primera es la visión que recibió en la azotea. En segundo lugar, la llegada de los mensajeros de Cornelio. En tercer lugar, la visión y preparación de Cornelio mismo. Y en cuarto lugar, el sermón cortado por la mitad y la venida del Espíritu Santo sobre los gentiles. ¿Quién era yo para estorbar? Nos dice Pedro, ¿estorbar a Dios? Es una pregunta que muchos deben hacerse hoy en día, ya que ponen sus opiniones en vez de la palabra de Dios y rechazan a verdaderos creyentes porque no piensan como ellos. Que Dios nos libre de un espíritu sectario, de fomentar divisiones, separaciones por niñerías, rompiendo la unidad del pueblo de Dios, que le ha costado tanto conseguir, que le costó tanto sacrificio a nuestro Señor. Y el doctor Harlow nos aporta lo siguiente. A veces cuando alguien nos llama la atención sobre determinado hecho, especialmente si se trata de un servicio al Señor, nos enfadamos y nos resentimos con la persona que lo hace. En vez de esto, Pedro sencillamente explica con detalle cómo el Señor le llevó a hacerlo. El Señor Jesús ha dicho que cada hombre debería dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de su boca. Podemos estar seguros que el Espíritu Santo no hace repeticiones en la palabra de Dios sin que tenga un buen motivo para ello. En este capítulo tenemos una repetición de lo relatado en el capítulo 10. No es una pérdida de tiempo
Con esta repetición entendemos que suponía un paso muy importante para Pedro el predicar también a los gentiles. El Señor Jesús había prometido que los creyentes recibirían el don del Espíritu Santo. ¿Cabe mayor muestra del amor de Dios o del poder limpiador de la sangre de Cristo que el hecho de que el Santo Espíritu de Dios viniese a morar en nuestros corazones, así como pasó a morar en los gentiles aquel día? El argumento final de Pedro es que Dios aceptó a estos creyentes gentiles dándole el Espíritu Santo. Por lo tanto, no había diferencias entre los judíos y los gentiles. Ambos necesitaban ser salvos por la fe, ambos son morada del Espíritu Santo de Dios. Al oír esto, hasta los creyentes judíos se regocijaron al saber que la gracia de Dios se extendía a los gentiles. Esta es otra de las señales que muestran que uno es salvo, el amor hacia los demás creyentes en el Señor Jesús. Dios demuestra allí que su gracia alcanza a todos los hombres, que Dios tiene misericordia y extiende su salvación a todo el pecador. No importa lo vil que sea, su gracia lo transforma y lo cambia, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Una vez que los hermanos entendieron esto, pues callaron y entonces glorificaron a Dios por lo que había pasado. Que el Señor pues bendiga su palabra en nuestros corazones y nos ayude a desterrar o despejar cualquier idea de divisionismo o cualquier idea de separación o de acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual y quiere la salvación de todos. ¿Tiene tú, amigo que me escucha, la salvación segura en Jesucristo? Ojalá que si no la tiene, la busque ahora, porque Él está a la puerta tocando tu corazón. Que el Señor te bendiga y nos bendiga a todos.